Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo se crean las estaciones virtuales en Robot Studio. Tenemos diferentes formas de hacerlo y vamos a ver las diferentes posibilidades que nos vamos a encontrar en el momento de configurar una estación virtual. ¿Qué necesitamos saber para configurar una estación virtual? Bueno, si volvemos a una figura que ya había mostrado en un vídeo anterior, vemos que una estación real consta de la parte cinemática del robot, consta de la unidad de control, que en este caso es la IRC5, y además de la consola de aprendizaje, que en este caso ABB le llama Flex Pendant. Bueno, pues todos estos elementos tienen que estar en nuestra estación virtual. Una estación virtual tiene que ser muy parecida desde el punto de vista de la configuración a la estación real. En la unidad de control debe estar el sistema operativo, que en este caso se llama RobotWare, ¿vale? Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer la versión de RobotWare que tiene nuestra controladora real si es que vamos a realizar un programa o vamos a configurar una estación virtual destinada para luego volcarla en un equipo real. Si no va a ser volcada en un equipo físico, en realidad podemos elegir cualquier versión de RobotWare porque no será un condicionante para poder realizar la simulación. Por lo tanto, cuando ahora configuremos nuestra estación, tenemos que hacer algo similar a lo que tenemos aquí, pero de forma virtual. Bueno, cuando entramos en Robot Studio tenemos las diferentes pestañas con las cintas con todas las opciones de configuración, diseño, programación que tiene disponible el programa, y desde la pestaña archivo tenemos la posibilidad de crear las nuevas estaciones. Aquí tenemos tres opciones. Vamos a ver cómo crearlas con cualquiera de las tres. Todo depende de lo que queramos hacer o de la rapidez con que queramos configurar la estación virtual, pues podemos utilizar unas u otras. Vamos a comenzar por la estación vacía. Una estación vacía, pues como dice esta entrada, pues es una estación que va a partir desde un espacio de trabajo vacío en el que tenemos que insertar todos los elementos que constituyen esa estación paso a paso. Bueno, pues en este caso, cuando le demos a crear la estación, lo que va a ocurrir es que aparece la zona de trabajo con la rejilla que se denomina UCS, que es la rejilla de usuario, y en la que de momento no tenemos nada. Está completamente vacía y ahora nosotros lo que tenemos que empezar es a insertar aquí elementos con los que va a trabajar nuestra estación virtual. Bien, esta forma de crear estaciones es, en algunos casos, la mejor solución para realizar determinadas tareas. Si, por ejemplo, no queremos incluir controladores o robots industriales, sino que vamos a diseñar nuestros propios mecanismos basados en herramientas de modelado como los Smart Components, etcétera, cosa que nosotros no vamos a hacer durante el curso, aunque sí que vamos a utilizar algunos de estos elementos, pues si queremos diseñar ese tipo de elementos, esta es la mejor solución porque empezamos a trabajar directamente en la rejilla UCS, insertando los elementos, dándoles animaciones, simulando, y una vez que estén configurando, guardándolos como bibliotecas. En este caso no necesitamos insertar un robot, ni tampoco necesitamos insertar una controladora virtual, ¿vale? Sin embargo, nuestro objetivo ahora es añadir una estación virtual que utiliza un robot. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero es insertar la cinemática con la que voy a trabajar. Veo aquí todos los modelos de robot con los que puedo trabajar en Robot Studio. Voy a insertar el IRB120, que es el que tenemos en el aula. Puedo elegir diferentes versiones de este robot, el nuestro es el primero, y una vez que aceptamos vemos que el robot ya está insertado en la cuadrícula, en el suelo de la estación virtual. Esto de momento no es más que un conjunto de elementos unidos entre sí, pero no funciona. Para que esto funcione es necesario añadir el controlador virtual, o lo que también Robot Studio denomina sistema. Bueno, pues nos vamos aquí a la cinta del menú posición inicial y vemos que hay una opción que pone controlador virtual. Tenemos diferentes formas de insertar este controlador virtual, pero yo lo voy a insertar desde el modo de diseño. Aquí nos aparece un asistente en el que vamos a elegir o vamos a seleccionar las diferentes opciones que va a tener la configuración de nuestro controlador virtual.
Lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre. Es importante que este nombre, sobre todo si vamos a trabajar con estaciones que van a estar destinadas a equipos físicos, pues que los identifiquemos claramente. Yo en principio lo voy a dejar como me propone Robot Studio, controlador 14. Tengo que elegir también la ubicación donde se van a guardar los archivos relacionados con este controlador. Si le doy a examinar, aparece el típico menú del explorador de Windows. Y algo que es muy importante es elegir la versión de RoboWare con la que voy a trabajar. Si tengo un RoboWare de un equipo físico al que va a ir destinado el programa de esta estación, debería elegir exactamente la versión que tengo de ese equipo real. En este caso, como va a ser simplemente una estación para simular, pues elijo cualquiera de los RoboWare que tengo yo aquí instalados. Ahora hablamos de qué son estos RoboWare y de cómo se instalan, y una vez que esté seleccionado comienzo a trabajar. Por ejemplo, voy a elegir la última versión, ya que como en este caso no me condiciona a una versión determinada, pues elijo la 609. Le doy a siguiente, el asistente me va ayudando en la configuración del sistema. Aquí podría configurar algunas opciones del controlador, no lo voy a hacer, simplemente voy a entrar en la ventana de cambiar estas opciones y vemos que hay un montón de categorías. Si necesitase algún sistema de comunicación industrial, algún herramienta de ingeniería determinada, algún tipo de configuración para visión artificial, lo tendría que hacer aquí antes de crear el proyecto, ¿vale? Como no es el caso, pues simplemente lo dejo como está, cancelo, le doy a finalizar y después de un rato aparecerá aquí la ventana en la que se está indicando que el controlador está iniciándose. Primero aparecerá con el color rojo, que significa que de momento el controlador está arrancando. Luego aparecerá en color amarillo y por fin, cuando aparezca el color verde, es que todo ha ido correctamente y el controlador virtual ya está listo para funcionar. Bueno, pues este robot ya está listo para empezar a ser programado. Insertaríamos la herramienta, crearíamos los puntos, diseñaríamos un programa en Rapid, etcétera, etcétera, y ya podríamos comprobar su funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues esta es una de las formas de crear una estación virtual en Robot Studio. Bien, antes de decir cómo se crean estaciones virtuales como soluciones, tenemos que aclarar que a partir de la versión 2019, que se liberó hace algo más de un año, yo estoy trabajando en este vídeo con la versión 2020 de Robot Studio, pues antes de esa versión siempre se instalaba al menos un RoboWare con el mismo número de versión que el Robot Studio que en ese momento se instalaba. A partir de la versión 2019 el Robot Studio se instala por un lado y el RoboWare hay que instalarlo también independientemente. Por lo tanto, si acabas de instalar Robot Studio, te encontrarás que no tienes ninguna versión de RoboWare instalada en tu equipo y que tendrás que descargarla e instalarla. Para ello hay que irse a la sección de complementos. Vemos que aquí aparece un montón de opciones de todos los elementos que nos podemos descargar online desde el servidor de aplicaciones de Robot Studio. Entonces aquí tengo que elegir la categoría RoboWare para IRC5 y instalar la versión que yo necesite. Y aquí vemos que hay un montón de opciones. Tenemos la versión 15.16 que la vamos a necesitar para configurar y programar nuestro robot físico, ya que es la que tiene, ya tiene unos años. Y luego tenemos todas las diferentes versiones que han ido saliendo en relación a la versión 6 de RoboWare. Aquí podríamos instalar cualquiera de estas. Vemos que las que yo ya tengo instaladas pone que están añadidas. Además me aparecen aquí en este árbol de carpetas de versiones de RoboWare. Y por ejemplo, si quisiese instalar la última que ha salido, que veo que es la 6.11, pues le daría a añadir. Vemos que aparece un acuerdo de licencia que debemos aceptar. Se procede a la descarga de la aplicación. Pues tardará un rato en función de la rapidez que tengamos en nuestra conexión a internet, y una vez que se ha descargado se instalará y aparecerá también en el árbol de paquetes instalados de los complementos. Bueno, pues ya vemos que está aquí instalada esa versión de RoboWare, por lo tanto ya la podríamos utilizar también al diseñar o al configurar nuestra estación virtual, ¿vale? Bien,
Pues esto es lo primero que tenemos que hacer, porque si no tenemos instalado ninguna versión de RoboWare, no vamos a poder configurar ninguna controladora virtual, ya que se basa en este sistema operativo para su configuración y funcionamiento. Bueno, pues vamos a crear una estación como solución. Vemos que esta es la opción, digamos, más limpia de realizar la configuración de una estación virtual, pero tenemos que dar todos los pasos para llegar hasta un fin donde podamos poner en marcha dicha estación virtual. Aquí tenemos dos opciones que son bastante rápidas y que, bueno, una vez que se tiene cierto dominio en Robot Studio, pues a lo mejor se recurre a ellas, ya que es la forma más inmediata de crear estaciones virtuales. Por ejemplo, podemos crear una solución como estación vacía o una solución ya con el controlador virtual. Si creamos una solución como estación vacía, ya nos propone un nombre para la solución y una carpeta donde se van a almacenar todos los archivos relacionados con esta solución. Hay que aclarar que cuando creamos una estación mediante la opción de estación vacía, Robot Studio lo que hace es que crea una serie de archivos que los distribuye por diferentes carpetas dentro del disco duro. Sin embargo, cada vez que utilizamos una solución, lo que hace es crear una carpeta de proyecto, que le va a llamar con el nombre que nosotros le pongamos aquí a la solución, la va a guardar en esta carpeta que se llama Solutions, y allí estarán todas las carpetas que están relacionadas con la estación que acabamos de configurar. Vemos que aquí hay una carpeta de un proyecto que llamamos solución 50 y vemos que hay varias subcarpetas donde están los archivos backup, los archivos de la biblioteca, los programas de Rapid, el archivo de la estación, el sistema que es la controladora y el archivo donde nosotros podemos abrir esta estación haciendo doble clic sobre ella. Si esto lo creásemos con la opción de estación vacía, todas estas carpetas están distribuidas en la carpeta de Robot Studio que tenemos en mis documentos, ¿vale? Digamos que esta forma es una forma más cómoda de organizar o más intuitiva de organizar los elementos que constituyen un proyecto en Robot Studio. Bueno, si elegimos esta forma de crear una estación, vemos que nos aparece el suelo de la estación con la rejilla UCS sin ningún elemento en él. Y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es insertar manualmente aquí todos los elementos que van a constituir esta estación virtual. En este caso, ¿qué voy a hacer? Pues directamente voy a ir a controlador virtual. Vemos que la opción de diseño que utilizamos anteriormente no está activa. Por lo tanto, podemos crear un controlador basado en uno que ya tengamos o un nuevo sistema con la opción nuevo controlador que nos va a permitir insertar tanto el controlador virtual como el robot. Si yo elijo aquí la versión 6.11 del RoboWare que acabo de instalar destinado a un robot IRB120, pues cuando acepte y después de un rato, como ha ocurrido con la configuración anterior, pues me aparecerá aquí el robot y además directamente el controlador que acabo de configurar con esta versión de RoboWare. Me pide que para qué versión de ese robot va a estar destinado la estación. Y aquí ya tengo configurada la estación virtual. Pues igual que antes, tendría que poner la herramienta y empezar a realizar la programación de puntos, trayectorias, programación en Rapid, etcétera, etcétera. Bien, pues voy a cerrar la estación, no la voy a guardar. Y vamos a ver cómo crear una solución con un robot y una controladora virtual directamente desde el asistente principal. Es, digamos, lo mismo que lo anterior, pero nos ahorramos el paso de crear la controladora virtual dentro del espacio de trabajo. Lo hacemos todo desde el menú de crear nuevas estaciones. Entonces aquí lo que hago es que le pongo el nombre, le digo la carpeta donde va a estar almacenada la estación virtual, el nombre que va a tener mi sistema al controlador, puedo poner este o el que yo desee, podría llamarle controlador 51, controlador 20 o mi sistema, etcétera, etcétera. También puedo ver en qué carpeta se va a almacenar los archivos relacionados con el controlador virtual y, por supuesto,
tengo que elegir la versión de RoboWare con la que quiero que funcione esta estación virtual. Aquí tenemos alguna opción más que ahora vemos, pero en principio si yo le doy a crear, y vemos que ahora lo que va a ocurrir es que va a insertar directamente el robot que he seleccionado y también va a configurar la controladora con la versión de RoboWare que también he seleccionado en el asistente. De igual forma que en la configuración anterior me pide que elija la versión del robot para la que va destinado esta estación y ya estaría configurado también la estación virtual. Y por último, voy a crear una nueva estación, pero basado en una copia de seguridad. Vamos a ver, ¿qué es una copia de seguridad? Bueno, pues una copia de seguridad es un archivo que se ha generado de la controladora real o de la controladora virtual. Yo ahora aquí, si en mi sistema físico, el que tengo en el aula, voy con un pendrive y lo inserto en un puerto que tiene el flash pendrive, puedo crear una copia de seguridad, sacarla en el pendrive, insertarla en el PC y desde esa copia de seguridad crear una estación virtual. Eso tiene la ventaja de que todas las configuraciones de mi unidad de control física, todas las configuraciones, los programas, se llevan a la estación virtual de Robot Studio. Por lo tanto, voy a trabajar con una estación con toda la configuración que tiene el equipo real. Paso de esta copia de seguridad también se puede hacer a través del puerto de servicio, que es un puerto de Ethernet que tiene la controladora en su frontal y que se conecta al equipo a través de la toma de red, por el cual se puede conseguir también una copia de seguridad. En principio, lo hagamos como lo hagamos, o bien con un pendrive o a través de la red, es un mismo tipo de archivos, el cual tengo que cargarlo en mi estación virtual para disponer de todas las configuraciones que tiene la controladora real. Por ejemplo, yo tengo aquí un equipo que le voy a llamar solución 56. Voy a elegir que me cree una estación a partir de una copia de seguridad y voy a buscar un archivo de copia de seguridad que tengo en mi equipo. Por ejemplo, este de aquí. Al seleccionar la carpeta me dice que es una copia de seguridad que se basa en el RoboWare 601. No, como no lo tengo instalado aquí, lo primero que tendría que hacer es ir a complementos, instalar dicha versión, ya que si no, no me lo va a reconocer. Es este de aquí. Bien, lo añado, acepto. Se sigue el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Tardará un tiempo en hacer la descarga y la posterior instalación. Y una vez que esté completamente instalado en Robot Studio, ya podré realizar la configuración de esta estación virtual basada en una copia de seguridad. Ya la tengo aquí en el árbol de paquetes instalados. Me voy al asistente para configurar la nueva estación y elijo la versión de RoboWare para la que se va a diseñar el controlador virtual. Creo la estación y si todo va bien me creará una estación basada en un paquete backup o de copia de seguridad. Está arrancando el controlador virtual. Igual que siempre me pide cuál es el robot que va a estar comunicado con este controlador virtual y conseguimos lo mismo. Aparentemente no parece que sea diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero sí que hay una gran diferencia, ya que nuestro controlador tiene una serie de configuraciones en toda esta parte de comunicaciones, de entradas, salidas, que no tendrían los otros controladores, porque este está basado en un controlador real, que es el que tenía la copia de seguridad. Por ejemplo, aquí vemos la configuración de entradas y salidas que tenía el controlador real del que hemos hecho la copia de seguridad. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo. Hasta otra.